Hola hermanos, feliz Santo Sábado y que Dios los bendiga. Agradecemos a Dios porque están conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida una vez más a este programa especial, como ya es costumbre de nosotros, que les acompañamos cada sábado a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Para los que de repente han visto nuestros videos por ahí en las redes sociales circulando, ya sea en Instagram, en YouTube, en Twitter o acá en Facebook, queremos decirles que nosotros somos el Ministerio Digital Verdad Adventista con sede en la ciudad de San Salvador, aquí la capital de este bello país, El Salvador, en América Central. Nosotros funcionamos desde el año 2012 como un ministerio digital. Somos creadores digitales sin fines de lucro que apoyamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Compartimos la verdad que Cristo viene pronto. Es nuestra filosofía primordial. Compartir la verdad que Cristo viene pronto a través de contenido digital, como por ejemplo sermones, películas cristianas, música cristiana, series bíblicas, reflexiones, historias infantiles y mucho más. Te invitamos a que seas parte de esta gran familia llamada Verdad Adventista. Puedes conectarte con nosotros y ser parte de la comunidad de amigos y hermanos en todo el mundo, amigos y hermanos de este ministerio. Puedes buscarnos en todas las redes sociales como Verdad Adventista. Es un gusto que estés con nosotros conectado en esta mañana y te invitamos a que este mensaje lo compartas con las personas que más amas, porque al compartir este video estás compartiendo bendición, palabra de Dios, esperanza y también amor. En esta mañana, antes de entrar con el tema principal, quiero compartirles una hermosa cita bíblica para que los que nos ven sepan por qué transmitimos los sábados, sepan por qué estudiamos la palabra de Dios, aparte de hacerlo todos los días, pero por qué tenemos un énfasis específico y especial los días sábados. Vamos a la palabra de Dios y buscamos el libro de Lucas, capítulo 13. El libro de Lucas, capítulo 13. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener palabra de oración. Señor nuestro Dios, que tú moras en los cielos, te damos gracias por este hermoso día en que nos permite, Señor, estudiar tu santa palabra. Ahora que lo vamos a hacer, te pedimos que por favor nos bendigas con el poder de tu Espíritu Santo y que nos invite, Señor, a tener una claridad de tu verdad escrita en la Santa Biblia. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, como les comentaba, vamos a nuestras Biblias, a el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Del versículo 10 en adelante. Justamente este pasaje bíblico nos habla sobre cómo Jesús sana a una mujer en el día de reposo, específicamente un día sábado. Entonces aquí vamos a descubrir algunas verdades. Jesús sana a una mujer en sábado. El versículo 10 de Lucas 13 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, es decir, tuvo contacto visual, le habló, la llamó. Jesús emitió su voz, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Es una gran enseñanza, amigos y hermanos, que nos deja nuestro Señor Jesús, aparte de muchas enseñanzas más en la Biblia, pero esta es muy hermosa porque nos demuestra de que este día, el sábado, que es el Santo Sábado, el día del Señor, es un día muy importante y a la vez propicio para poder hacerle el bien a las demás personas. Y nosotros por eso, sábado a sábado, justamente a las 10 de la mañana, hora del Salvador,
deseamos hacer el bien a toda nuestra comunidad de amigos y hermanos que están conectados con el Ministerio de Verdad Adventista en cualquier parte del mundo. Y como lo decíamos en un principio, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Específicamente los sábados, Jesús ponía un énfasis especial para estudiar la palabra de Dios. Por eso te agradecemos por estar con nosotros. El tema para este día lleva por nombre los 10 mandamientos de Dios. Así que te invitamos a que por favor compartas este video, comparte bendición, comparte esperanza y comparte amor, porque estamos a punto de iniciar con el tema principal. Es importante en este tiempo que estamos viviendo guardar la ley de Dios. ¿Qué representa para Dios nuestro acto de guardar su ley? ¿Será que es importante para Dios eso? ¿La fe invalida los 10 mandamientos? Descubre las respuestas a estas preguntas a través del tema con el que vamos a continuación. No te pierdas los 10 mandamientos de Dios con el hermano Will Moran, aquí en el Ministerio Digital Verdad Adventista. Feliz Santo Sábado y que Dios te guarde y te bendiga. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos una vez más. Qué bueno es estar juntos otra vez para continuar nuestra jornada que habrá de prepararnos para encontrarnos con Jesús en su segunda venida. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre. En esta hora suplicamos que tu gracia sea derramada sobre cada uno, que abre sus oídos para recibir tu palabra. Por favor, Dios querido, que tu Espíritu sea con nosotros, nos oriente, nos explique, nos ayude a crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Recientemente hemos estado estudiando sobre los sellados, el sello, los mandamientos, la obediencia. Y ahora debemos estudiar siempre algún aspecto relacionado con esto para ir completando. Porque como está escrito, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hemos aprendido antes que Dios espera que el cristiano sea una persona obediente. Y claro, hemos aprendido también que cuando no se obedece por amor, cuando no se obedece porque Dios ocupa el primer lugar en la vida, entonces eso es legalismo. Y que el legalismo precisamente no tiene sentido en la experiencia cristiana. Ahora, hemos aprendido también que Dios espera, por lo tanto, que guardemos sus mandamientos. Guardar los mandamientos es un asunto de amor. Es una expresión del amor hacia Dios. Es el reconocimiento de que Él reina y que nosotros nos sometemos voluntariamente a su autoridad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, el capítulo 14 y en el verso 12, se nos dice
que la paciencia o la perseverancia de los santos es guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Guardar los mandamientos entonces identifica a los santos. Y por supuesto, cuando una persona deja de ser desobediente, deja de ser rebelde y según la descripción que hace la palabra de Dios, se vuelve un santo porque ama a Dios sobre todas las cosas y eso lo conduce a guardar los mandamientos de Dios, Satanás se enfurece. A él eso no le gusta. Y por esa razón, en Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17, dice que el dragón se llenó de ira. Oiga usted lo que dice, de ira. Eso es cólera, ¿no? O sea, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, cuando estas cosas son tan claras, o a pesar de que estas cosas son tan claras, sucede de que debido a la confusión que reina en el mundo, instigada precisamente por el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, en esa obra de confusión ha logrado que muchas personas que están buscando la manera de acercarse a Dios o de estar en comunión con Dios, de tener una vida cristiana, no tengan claro de qué mandamientos se habla aquí. Y es una pregunta legítima, ¿no? Es que cuando se mencionan los mandamientos, aquí estamos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, entonces eso indica que las cosas que están escritas acá son cosas que estarán vigentes durante los últimos días previos a la segunda venida. Apocalipsis precisamente es un libro en donde se destacan los acontecimientos que habrán de ocurrir en los últimos tiempos de la historia, cuando la proximidad de Jesús esté tan cerca. Así es de que es importante, pues, y es legítima la interrogante de que cuáles mandamientos son a los que hace referencia estos pasajes. Y hubo una oportunidad cuando el Señor Jesús hizo referencia a los mandamientos, y entonces la persona con la que hablaba le preguntó ¿cuáles? Y esa es la misma pregunta que algunos, como dije antes, legítimamente pueden hacer ahora. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, los versos 16 al 19, dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y el hombre le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claramente, ante la pregunta de cuáles mandamientos debía guardar, la respuesta de Jesús fue que debía de guardar los mandamientos contenidos en el Decálogo, es decir, en la ley escrita con el dedo de Dios en piedra.
de esos mandamientos es lo que estaba hablando. En otras palabras, cuando se mencionan los mandamientos en el Nuevo Testamento, precisamente se está refiriendo no a cualquier cosa, se está refiriendo a la santa ley de Dios escrita en piedra por el mismo dedo de Dios. No es cualquier cosa ese hecho. Y varios años después de la muerte de Jesús, Santiago hace una referencia también a la ley de Dios, a los mandamientos. Dice así, en Santiago capítulo 2, el versos 8 al 10, dice: si en verdad cumplís la ley real, paremos un poquito aquí. ¿Qué significa esto de la ley real? La ley real significa la ley establecida por el rey, o sea, la ley suprema, la ley que está por encima de todas, ¿verdad? Si en verdad dice cumplir la ley real, conforme a la Escritura. No es una ley extraña a la Escritura, sino es la ley dice conforme a la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley, y aquí el apóstol Santiago está diciendo también lo mismo, ¿verdad? Dice que quedáis convictos por la ley como transgresores, cometéis pecado, dijo. Y entonces agrega: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, ya pecaste. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces notemos varias cosas en este pasaje. Primero, Santiago está denominando a la ley, la llama la ley real, es decir, la ley establecida por el rey, y también al final la llama la ley de la libertad. Es decir, que esta ley nos mantiene libres. La ley de la libertad, la llaman ley real y ley de la libertad. Y precisamente al hacer mención de los mandamientos, no matarás y no cometerás adulterio, está dejando bien clarito que está refiriéndose como ley real o ley de la libertad a la misma ley de la que habló el Señor Jesús, al que le preguntó, ¿verdad? Está hablando de los 10 mandamientos. Entonces, claro, cuando en el Nuevo Testamento, entonces aparece el término de los mandamientos, Jesús explicó que era el decálogo, y Santiago aquí también está diciendo que es el decálogo, la ley de Dios escrita en piedra por su propio dedo. De eso está hablando. Y note que Santiago también dice que esa ley va a ser la ley que va a servir de base, dice, para el juicio. Dice, seréis juzgados por la ley de la libertad. Es esta ley. Y claro, pero como decíamos antes, en este mundo de confusión, donde abundan los dichos ajenos a la palabra de Dios, entonces, claro, alguno podría preguntar, pero ¿y qué no están abolidos esos mandamientos? ¿Qué no están abolidos? Y, por supuesto, hay mucha gente repitiendo estas cosas, ¿no? Pero la autoridad no la tiene la cantidad de gente que repite algo. Aunque esa era la lógica de los comunicadores perversos que asesoraban a Hitler en su campaña. Ellos decían que de tanto repetir una cosa, la gente llegaba a repetirla, y al final pues eso llegaba a convertirse de cierta manera como
como una verdad para la gente, pero sigue siendo mentira. Y eso ha ocurrido en relación con esto. Hay tanta gente diciendo que los mandamientos de Dios están abolidos que la mayoría simplemente lo acepta, lo repite y lo propaga, ¿verdad? Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios. Después de todo, repito, como he dicho antes, es la palabra de Dios la que tiene la autoridad, ¿no? Sí, pues todo el mundo puede decir una cosa, pero si todo el mundo lo que dice es contrario a la palabra de Dios, todo el mundo está equivocado. Leo entonces en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, los versos 36 al 40. Llegó alguien y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recuerdo cuando en el pasado tenía alrededor de unos 10 años y mi abuelita me estaba preparando para hacer la primera comunión. Y entonces, para prepararse para la primera comunión habría que aprender la doctrina. Y entonces estudiábamos en el catecismo. Y aún en el catecismo católico, recuerdo que aprendimos los 10 mandamientos. Y lo estoy recordando porque al aprender los 10 mandamientos, al final teníamos que aprender que estos 10 mandamientos se encierran en 2. En amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a uno mismo. Eso es interesante. Porque, claro, los 10 mandamientos no están separados de estos 2 grandes mandamientos. Jesús dijo que de estos 2 grandes mandamientos, el amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Y tenemos que ser cuidadosos con esto, porque Jesús no dijo que estos 2 mandamientos sustituyen, no dijo eso, sino que dijo que de ellos depende. ¿Por qué razón? Ya hemos aprendido antes que precisamente la obediencia que agrada a Dios es la obediencia que está basada en el amor. Entonces yo puedo intentar guardar los primeros 4 mandamientos del decálogo, de la ley de Dios, sin amar a Dios. Y eso ya dijimos, ya hemos aprendido antes que eso es legalismo. Y puedo intentar también guardar los otros sin amor al prójimo, y eso seguirá siendo legalismo. Y Jesús aquí lo que está diciendo es que precisamente si en la base de la obediencia a los 10 mandamientos debe estar el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Y eso es lo que le da sentido. Entonces recuerde, Jesús no estaba diciendo que estos mandamientos sustituyen a los 10 mandamientos, sino que dijo que estos eran la base para los 10 mandamientos. Pero entonces algunos argumentan, siempre repitiendo lo que otros han dicho, no lo que la palabra dice. Argumentan, no, pero es que ahora andamos por la fe. Y como andamos por la fe, no necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Y de nuevo, tenemos que ir a la palabra del Señor para ver si ese razonamiento es correcto o no. Y cuando estudiamos, precisamente uno de los campeones en explicar estos asuntos relacionados con la fe, el apóstol Pablo,
En la epístola que escribió a los romanos en el capítulo 13 y en el verso 31 encontramos, él hace una pregunta. Y dice así: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, claro, esa idea de que la fe invalida la ley no es correcta. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la fe dice que confirma la ley de Dios. De hecho, es imposible ser obediente si no se tiene fe. Recuerde usted que en Apocalipsis 14:12, guardar los santos, dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, la fe y la obediencia no son contrarias, ¿verdad? No se oponen, una no excluye la otra. Recuerde también lo que dijo el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe. Sin tus obras, yo por mis obras te mostraré la ley, te mostraré mi fe, dice, ¿verdad? Entonces, Santiago está diciendo que la fe sin la obediencia es muerta. Entonces, esta idea de que la fe nos libra de ser obedientes a los santos mandamientos del Señor es incorrecta. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero por supuesto, la autoridad suprema, pues, es la del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte constituye precisamente la explicación de la base del gobierno en el reino de Dios, él estaba iniciando su ministerio y quería dejar claro de qué trataba su reino. Quería librar a su pueblo de esa idea equivocada que tenían de construir el reino de Dios materialista en este mundo. Quería dejar claro que el reino de Dios es algo espiritual, para liberarnos no de un ejército enemigo, como era en el caso de ellos, que los romanos los habían invadido y habían tomado el control de su gobierno, dependían de ellos, ¿no? Entonces Jesús quería dejar claro que ese no era su mesianismo. Jesús quería decir cuál era el sentido del reino de Dios. Y entonces, en ese contexto, el Señor Jesucristo hace una declaración. En San Mateo, en el capítulo 5, el Sermón del Monte encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Y en Mateo 5, en los versos 17 al 18, Jesús habló con autoridad definitiva, diciendo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, es totalmente claro. Jesús dijo, él no había venido para abolir nada, para abrogar nada. Y para que quedara claro, él dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde. Sin embargo, el enemigo se ha encargado de decir que toda la ley está abolida, que todos los mandamientos están abolidos, todos. Hermano, si Jesús los escribió en piedra, si Dios los escribió en piedra, es porque quería decirnos que eso era un asunto permanente y que no se podía cambiar. No se puede dejar atrás. Y como lo dice el apóstol Santiago, esa va a ser la base del juicio. Y decir, claro, tenemos el juicio operando y va a seguir todavía. Es futuro. Una parte del juicio todavía es futuro. Entonces, claro, quiere decir que todo eso todavía está vigente. De lo contrario, no habría ninguna referencia para hacer el juicio. Así es de que
el Señor Jesucristo, y no hay una autoridad más grande, mayor que la de Él fue bien claro. Y Él dijo, no he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces, de paso, hay personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no vale. Pues si los profetas no fueron abolidos, el Antiguo Testamento sigue valiendo. Muy bien, entonces, y Jesús en su ministerio no solamente dijo que no había venido para abolirla, sino que además hizo algo. Jesús la engrandeció en cumplimiento a la profecía de Isaías. Isaías en el capítulo 42 y en el verso 21 dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora noten que dice en magnificar la ley y engrandecerla. No está diciendo en minimizarla o hacerla desaparecer. Eso no es. Sino lo contrario. Magnificar la ley es hacerla más grande, más importante, ¿verdad? Y engrandecerla, dice. Y entonces, claro, Jesús cumplió esto al pie de la letra. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Mateo 5, 27 al 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús dijo, amplió la ley, dijo que la ley es espiritual, que la ley no solo tiene que ver con los asuntos del cometimiento material de las cosas, ¿no? Sino que albergarla en el corazón. Y precisamente el hecho de decir de que la ley requiere amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, eso estaba ampliándola, la estaba magnificando, porque ocurría de que en ese tiempo los fariseos y muchos en el pueblo de Israel trataban de cumplir de manera legalista sin amar a Dios sobre todas las cosas y sin amar al prójimo. Entonces Jesús necesitaba amplificar y hacer entender a esta gente y a nosotros de qué trata precisamente la observancia correcta de la ley de Dios, que es una ley de amor precisamente, es una ley de amor. Y alguien podría también pensar, pero es que a mí me han dicho que fue clavada en la cruz. Porque eso es otra cosa que se repite, sí, ¿verdad? Fue clavada en la cruz, y por lo tanto, si fue clavada en la cruz, entonces ya no está, ya no vale. Y fue abolida, dice, en la cruz. Si usted busca la palabra abolida en el Nuevo Testamento, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Y a veces se utiliza un pasaje en el libro de Colosenses, en la epístola de Colosenses, para justificar este razonamiento. El pasaje que suele ocuparse lo encontramos en Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El pasaje dice acá que lo que se clavó en la cruz es el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es lo que dice. Algunos han querido ver en esa expresión los 10 mandamientos, pero no está hablando de eso. Si somos honestos al interpretar el pasaje, nosotros veremos de que no está hablando aquí de los 10 mandamientos, está hablando de otra cosa, ¿verdad? Bueno, nos lo dice, lo podemos discernir al mirar el contexto de este verso, pero para mí es más sencillo si lo vemos en otra versión de la Biblia. Suele ser que hay versiones en donde las han hecho y
y las ideas originales se ven mejor. Y leo este texto ahora, como ha sido traducido en la versión Dios habla hoy, que es la versión que ha procurado poner las cosas en un lenguaje más actual, en un lenguaje más contemporáneo. Dice el mismo verso, Colosenses 2:14 en la versión habla hoy. Pon atención, dice así: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó, dice, clavándola en la cruz. Entonces, en la versión Reina Valera del 60, que es mi versión favorita y es la que se usa más ampliamente en el mundo protestante, bueno, evangélico, digamos, allá dice el acta de los decretos. Pero en la versión Dios habla hoy dice el documento de deuda. Entonces aquí vemos nosotros claramente que no está hablando de los 10 mandamientos. Entonces cuando alguien viene a usted y le dice, no, pero eso está clavado en la cruz, usted tiene que saber que no fueron las tablas de piedra las que se clavaron en la cruz, sino dice el acta de los decretos o el documento de deuda. Y entonces ahora aclaremos, ¿y qué es este documento de deuda? Pues sucede de que usted y yo y todo ser humano que en obediencia a la carne desobedece, peca. Y cuando pecamos, entonces nosotros contraemos una deuda. La Biblia dice claramente en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Y entonces, claro, cuando nosotros transgredimos la santa ley de Dios, cuando nosotros pecamos, nosotros adquirimos una deuda. Es decir, necesitamos pagar eso con qué. Dice que la paga del pecado es muerte. No hay manera de pagar la deuda que el pecado deja, sino con la vida. Bien. Entonces, la paga del pecado es muerte. Es decir, ese es el documento de la deuda. Y todos nosotros, en Romanos también dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios y adquirieron una deuda. Adquirieron una deuda. Esa deuda, ese documento de deuda que exigía que nosotros paguemos con nuestra vida al morir, ese es el que fue clavado en la cruz. Por eso dice que nos era contraria. Entonces, quitándola de en medio, dice clavándola en la cruz. Claro, quedó clavada en la cruz porque Jesús tomó nuestra deuda. Él no tenía deuda, pero Él toma nuestra deuda y Él ocupa nuestro lugar en la cruz. ¿Para qué? Para que nuestra deuda allí quedara saldada. Y entonces es así como el acta de los decretos que nos era contraria, o el documento de deuda, como lo llama la versión Dios habla hoy, queda clavada. Por eso es que Jesús es nuestro Redentor. Redentor significa el que pagaba la deuda de su pariente para que aquel quedara libre ya de esa deuda. Entonces, esta idea de que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver con el pasaje. Entonces, ahora, si nosotros no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, esa acta sigue exigiendo que paguemos nuestros pecados con nuestra muerte. Entonces, por eso es importante, y note usted, que en ningún momento hemos dicho, porque la Biblia no lo dice, de que alguien puede pagar esa deuda con sus propias obras, que alguien paga esa deuda con obediencia. No, es imposible. Está escrito. Por las obras de la ley, dice, ninguno puede ser salvo. Esta deuda solo se puede pagar precisamente cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y claro, quiero hacer un paréntesis acá para decirle, mire, si usted no ha aceptado a Jesús, acéptelo. No deje pasar el tiempo.
como están las cosas, el tiempo puede terminarse pronto, o nuestra vida puede terminar pronto, no sabemos, nadie tiene asegurado el día de mañana. Por lo tanto, aceptar a Jesús como Salvador, como único y suficiente Salvador, es un asunto urgente. De lo contrario, el acta esta de deuda suya, personal, seguirá teniendo vigencia. Usted tiene que aceptar que Jesús la pagó en vez de usted. Pero bien, este es un paréntesis, porque lo que venimos estudiando es cuáles son los mandamientos de los que se habla en el Nuevo Testamento y si todavía esos mandamientos están vigentes. Y por supuesto ya vimos que la fe no los anula, que la cruz no los anula y que Jesús mismo tampoco los anuló. Él dijo que había que ni pensáramos en eso, que ni una jota ni una tilde, que Él vino precisamente para magnificarla, para ampliarla, para que la comprensión que había fuera mejor todavía. Y por eso mismo encontramos nosotros que el Señor Jesucristo jamás discutió con sus enemigos que acerca de cuál era el día de reposo. Esa nunca fue la discusión. ¿Por qué? Porque eso era indiscutible, eso estaba claro. La discusión de Jesús con sus enemigos acerca del día de reposo no fue cuál era el día, sino cómo se debía de guardar el día. Porque aquellos lo habían limitado, lo habían cargado, lo habían hecho desesperante, desagradable, al guardarlo de manera legalista. Entonces Jesús explicó cuál era la manera correcta de guardarlo. No que no había que guardarlo, ¿verdad? Aunque ellos pensaron de que eso es lo que él estaba diciendo, eso no es así. Hay otro pasaje, también en Colosenses, que a menudo es utilizado como un argumento para tratar de justificar la no vigencia de los mandamientos. Bueno, todo lo que ya hemos estudiado debería ser suficiente para entender de que los mandamientos que Dios escribe en la mente y en el corazón de los sellados, de los salvos, de su pueblo, son los 10 mandamientos. Ya debería ser suficiente. Sin embargo, comentemos un par de cosas más. Dice en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, nota, ¿de qué está hablando acá? Dicen algunos, mire, pero ahí dice que nadie lo juzgue en cuanto a días de reposo. Entonces quiere decir que ya la ley ya no vale. Veamos bien el texto. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida. ¿En qué mandamiento de los 10 se habla de comida? En ninguno. También dice, nadie os juzgue en bebida. ¿En qué mandamiento de los 10 se habla de bebida? En ninguno. ¿No? ¿En cuántos? En cuanto a días de fiesta, dice, lunas nuevas. Ajá. ¿En qué mandamiento de los 10 mandamientos se habla de lunas nuevas, de fiestas en ocasión de las lunas nuevas? En ninguno. Y también dice, o días de reposo. Entonces, esto que dice acá, días de reposo, note que no dice día, el día de reposo, no que dice días de reposo. O sea, no está hablando en singular, está hablando en plural. ¿Y por qué? Está hablando en plural porque aquí está haciendo referencia a los días de reposo que eran asociados a las fiestas judías. De eso es que está hablando. Eran las convocaciones que se hacían en ocasión de esas fiestas. Estos eran reposos movibles. Esto no era el reposo del séptimo día, sino que esos también se llamaban sábados ceremoniales, que podían caer en cualquier día de la semana, algo parecido a su cumpleaños y el mío, que no cae el mismo día todos los años. A veces cae el lunes, a veces martes, a veces miércoles, a veces jueves,
a veces viernes, a veces domingo, y a veces podía caer también un sábado. De hecho, eso ocurrió en el tiempo de Jesús. Por eso, y a eso los judíos lo llamaban un gran sábado, porque coincidía el sábado del cuarto mandamiento con un sábado ceremonial. Por eso le llamaban un gran sábado. Entonces aquí no está hablando del sábado del cuarto mandamiento, del día de reposo del cuarto mandamiento. Está hablando de esos. Y entonces todo el pasaje, lo que dice comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, claramente eso no está contenido en los 10 mandamientos. Eso estaba contenido ¿en qué? En todas las regulaciones de las fiestas, de las ceremonias, que efectivamente ya no tenían razón de ser. Porque todos esos festivales, la Pascua, etcétera, ¿no? Tienen cumplimiento precisamente en la vida de Jesús. Claro, el sacrificio diario, el sacrificio anual, etcétera, el pan y todo esto, ¿no? Todo esto tenía cumplimiento en Jesús. El valor que eso tenía no era que iba a salvar a nadie. El valor que eso tenía era un valor didáctico. Dios lo estableció para que eso fuera una manera de transmitir el conocimiento del Evangelio mediante las ceremonias, y se repetían todos los días. ¿Para qué? Para que entendieran que ese cordero que era sacrificado en el altar del holocausto iba a venir y entonces iba a ser sacrificado a favor suyo. Por esa razón, Juan Bautista, cuando presenta a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. Pues Juan estaba diciendo: miren, este es el Cordero. Ya esos animalitos que ustedes están matando, ya esos ya no tienen valor. Y entonces, claro, precisamente el ceremonial ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya vino la realidad. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Que el verdadero Cordero ya vino. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Ya no es el pan que se ponía ahí en la mesa adentro del santuario, ya no es eso. Y él dijo también: yo soy la luz del mundo. Ya no es la menorá del candelabro de 7 brazos que iluminaba el interior del santuario. Ya no. Jesús es la luz del mundo. Entonces, claro, en Jesús tiene cumplimiento toda esa fiesta. Por eso esas fiestas ya no tienen ningún valor, porque ya vino la realidad. Entonces, ¿está hablando acá de los 10 mandamientos? Por supuesto que no está hablando de los 10 mandamientos. Así es de que, claro, esto es otra cosa. Ahora, en Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque esta es otra cosa que también algunos dicen. Dicen: no, ya no estamos bajo la ley. Ahora andamos por el Espíritu. Bueno, miremos pues qué significa esto. Dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pregunto: ¿el Espíritu lo hace a usted desobediente o lo hace obediente? Dice: la respuesta es obvia, ¿no? El Espíritu de Dios no lo va a hacer un desobediente, no lo va a hacer un rebelde, ¿sí? Lo va a hacer obediente. Y entonces entendamos qué significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley significa que hay un acta, ¿no? Que hay un acta, o sea, que nos condena. Estar bajo la ley es estar condenados por ella. Los que obedecen, esos no son los que están condenados. Los que desobedecen son aquellos sobre los cuales debe caer el peso de la ley. Son los que no la cumplen. Eso mismo vemos ahora, lo vemos bien a menudo cuando usted mira los noticieros y los familiares de una persona que ha sido víctima de un asesinato, por ejemplo. Ellos claman y ellos dicen que caiga todo el peso de la ley, dice, sobre los asesinos. Entonces, claro, porque el que está bajo el peso de la ley, bajo la condenación de la ley, no es el que la obedece, sino el que la viola, el transgresor, el criminal, el desobediente. Y en el siguiente verso, y esto es una cosa que siempre debemos hacer, no debemos mirar solo un versito ahí aislado. Eso no es una buena regla de hermenéutica. Debemos mirar siempre el contexto.
En el siguiente verso, en el verso 19 del capítulo 5 de Gálatas, dice, después de que dijo, si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces note lo siguiente. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice muy claramente que la carne y el espíritu se contradicen. Entonces, el que no ha nacido de nuevo y vive según la carne, ese va a estar bajo la ley, va a estar bajo la condenación. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu viene a nosotros, entonces el Espíritu transforma nuestra mente. Y de rebeldes nos convierte en personas leales a Dios. Aceptamos el pacto que ha hecho, que Él nos ofrece, ¿no? Entonces Él escribe sus mandamientos. Cuando Él escribe sus mandamientos, dejamos de ser rebeldes, dejamos de ser desobedientes, dejamos de estar bajo la ley. Es decir, las obras de la carne van a salir de nuestra vida. Y note que digo adulterio, fornicación, precisamente violaciones a los mandamientos, ¿no? Homicidios. Y todo lo demás ahí está asociado con que está asociado con la desobediencia a los mandamientos. Y el apóstol, al explicarle esto a los colosenses, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es simple. ¿Quién está bajo la condenación de la ley? El que no la cumple. Pues el criminal es el delincuente, ¿verdad? No es el ciudadano correcto, ese no es. Así es de que esto tampoco tiene validez, ¿verdad? Si usted anda por el Espíritu, usted se va a complacer, le va a gustar, agradar al Señor, porque lo ama sobre todas las cosas. No heredarán el reino de Dios porque la ley os condena, porque están bajo la ley. Para el que quiere hacer la voluntad de Dios, las declaraciones de Jesús son suficientes. Las palabras de Dios bastan. Para el que no quiere, ninguna explicación será suficiente. Ninguna. De hecho, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan, en el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por supuesto, en el fondo de todo esto está la honestidad, la sinceridad. Quiero hacer la voluntad de Dios o simplemente quiero seguir haciendo mi voluntad y pretender que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esto es un asunto de honestidad, es un asunto de cuál es la realidad en el interior de mi corazón, porque todas estas cosas no son cosas de afuera, son cosas de lo íntimo. Por eso el Señor, cuando habla del nuevo pacto, antes había una señal que era externa, que era la circuncisión. Ahora dice que la circuncisión es del corazón. Los israelitas de hoy, los verdaderos israelitas hoy, son aquellos, dice, cuyo corazón ha sido circuncidado. Aquellos que han permitido que el Espíritu Santo les escriba sus mandamientos, como dice Hebreos 8 y Hebreos 10, en su mente y en su corazón. Esto es un asunto de ahí. Entonces, claro, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y claro, un problema que tenemos en el mundo ahora es que hay demasiada gente que no estudia la palabra de Dios, hay demasiada gente que no estudia la Biblia. Mire, las iglesias a veces están llenas de gente, miles de gente, pero de esos miles
que de esos miles, ¿cuántos en realidad de esos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuántos de esos que quieren hacer la voluntad de Dios toman el tiempo para investigar cuál es la voluntad de Dios? Y quiero referirme a dos anécdotas relacionadas con esto. Recuerdo un tiempo cuando en un pueblo cercano al lugar donde trabajaba, estábamos estudiando la Biblia con una señora. Y ella asistía a una iglesia. Y entonces ella estaba muy contenta porque estaba estudiando la Biblia. Y como estaba muy contenta porque estaba estudiando la Biblia, entonces le comentó eso a su pastor. Y sorprendente, porque ¿cuáles fueron las palabras del pastor para ella? Pues ella me lo contó. Me dijo, mire, me dice, ¿sabe qué me dijo el pastor? Que no necesitaba estudiar la Biblia. Que con solo que viniera a los cultos suficiente. Y entonces, claro, me sorprendió. Porque yo nunca habría esperado que un pastor le dijera eso a nadie. Pues eso es contrario a lo que dijo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación. Ahí me vas a encontrar a mí, dijo. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, claro, esa es una. Entonces hay algunas personas que no conceden el valor que esto tiene. Pero también recuerdo otro caso. En una audición radial, un predicador con bastante prestigio y fama aconsejó a toda su grey, no estudien la Biblia, ese es nuestro trabajo. Ustedes no. Ustedes también solo vengan y escúchennos, ¿verdad? Déjennos a nosotros, ¿verdad? Nosotros la vamos a estudiar para explicárselas a ustedes. Precisamente esta es una trampa muy peligrosa. En Hechos, en el capítulo 17 y en el verso 11, tenemos un ejemplo que creo que vale la pena seguir. Dice que los hermanos allá escudriñaban cada día las cosas que Pablo les decía. Dice que iban y escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta, ¿no? Esos eran los hermanos en Berea. Eran más nobles, dice, que los de Tesalónica, ¿verdad? Porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo correcto, ¿no? Precisamente cuando nosotros venimos y contrastamos lo que todo el mundo está diciendo, entonces con la palabra de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta quién tiene la razón. Y quiero terminar la reflexión de hoy con un pasaje que encontramos en el libro de Salmos. Imagínense, los Salmos, ¿hace cuánto tiempo fueron escritos? Pero el Señor ya nos advertía. Dice el Salmo 146 y el verso 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en él. Interesante, no confiéis en los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Los príncipes son los que presiden, ¿no? Y este precisamente es el problema. A menudo, cuando a veces conversamos de estas cosas, algunas personas dicen, no, pero es que el pastor dice tal cosa. ¿Ya? Y otros dicen, no, pero es que mire, pero es que fíjese que el sacerdote nos ha dicho esto. Pues yo aquí cuando dice no confiéis en los príncipes, está refiriéndose a los pastores, a los sacerdotes, a los rabinos, a los mentores, a los maestros, a los eruditos, etcétera, ¿no? Se está refiriendo a todos aquellos que por alguna razón tienen un cargo de importancia. Entonces dice acá que nosotros no podemos darles nuestra confianza absoluta, ¿no? ¿Verdad? No confíes en los príncipes. Entonces,
Es interesante. Hay algunas personas cuando dicen, tal quizá a usted le ofrecen un libro, una revista, algo así, dicen, no. Dice, ¿por qué? Porque en Brooklyn le dijeron los príncipes que no acepten nada. Es decir, que no se expongan. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, cuando los príncipes dicen algo que no concuerda con la palabra de Dios, entonces no confíe en ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos conduce a cada día en nuestro crecimiento. O sea, los príncipes pueden ser una bendición cuando presiden conforme a la palabra de Dios. Pero imagínese usted, si el Señor Jesucristo me dice que Él no vino a abolir la ley, que ni una jota ni una tilde iban a perder validez, y viene uno de estos príncipes y me dice que la ley está abolida, ¿a quién le voy a creer? ¿O a quién le va a creer usted? ¿Le va a creer al mismo Dios hecho hombre? ¿O le va a creer a un simple humano que a lo mejor tiene intereses equivocados? ¿Ah? ¿A quién va a creerle? O sea, lo que quisiera dejar en su mente es ¿no? Esto es una batalla, esto es parte del conflicto en donde lo que Dios dice es puesto en entredicho para darle credibilidad a los inventos humanos, que por supuesto el origen de esos inventos humanos no es humano, viene precisamente del que se opone a Dios. Entonces, considere. Somos cristianos, ¿no? Cristo es nuestro ejemplo. Su palabra es la autoridad suprema. ¿Está su vida siendo guiada y orientada por los dichos autoritativos de Jesucristo? ¿O seguimos ciegamente a nuestros príncipes? Ojalá que su caso no sea ese. Ojalá que su caso y el mío y el de todos en este mundo sea darle a Jesucristo el lugar que solo Él debe tener. Jesús, en primer lugar, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y cuando amamos al Señor, entonces, claro, entenderemos que hay bendición en guardar sus santos mandamientos, que estos no han sido clavados, que los que andan por el Espíritu precisamente van a ser obedientes, y por eso ya no están bajo la ley, y por eso nadie habrá de juzgarnos, ¿verdad? Así es de que no olviden, Jesús dijo, no vine para abolir, vine para cumplir, vine para magnificar la ley y engrandecerla. Acepte a Jesús, acepte su palabra. Y de esa manera estaremos listos para enfrentar lo que dijo Santiago. Habríamos de ser juzgados, por la ley de libertad. Precisamente andar por el Espíritu y la obediencia a sus santos mandamientos, eso nos hace libres de la condenación. Por eso es la ley de la libertad. Adelante, venga Jesús. Amístese con Él, dele el primer lugar. Y cuando sus príncipes le digan cosas que son de acuerdo con la voluntad del Señor, bendito sea Dios, gloria a Dios. Pero cuando sus príncipes le digan algo que no corresponde, que no es coherente con lo que dijo el Señor, tenga cuidado. Jesús es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Y a Él le debemos la lealtad suprema. Que Dios nos bendiga. Amado Padre, damos gracias por tu palabra. Queremos serte fieles a ti por encima de todo. Oramos para que bendigas a todos aquellos que están en eminencia y que tienen la responsabilidad de conducir a otros. Por favor, Señor, que puedan hacerlo en absoluta armonía con tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.